Soy Leonardo Borges y vamos a estar, ya que estamos hablando de madurez, ¿no? De la madurez del durazno, de la madurez del tomate. Vamos a hablar sobre qué tan maduros estamos los uruguayos a los 16, a los 18, a los 25, de acuerdo al voto. Pero antes vamos a compartir con ustedes algunos de los mensajes con respecto al tema que de alguna manera sirve de hilo del programa de hoy y tiene que ver con la votación, el derecho o la obligación, lo cual es medio raro, de aquellas personas menores de 16 años para votar. Los mensajes son estos. Daniel nos dice, no debería de votar hasta los 30. Con 16 años, hoy en día no tienen la más pálida idea de lo que hace un gobernante o un político. Esto es cierto, los muchachos de 16 años yo creo que están más inmaduros que los de 16 años de hace 10 años, pero tienen muchísima más información. Exactamente. Fernando dice, votar sí, pero bajar la edad para ir presos no, es raro. Acá hablamos de la integralidad, ¿no? Bueno, si tenés edad para votar o tenés edad para manejar un auto, bueno, también tendrías que tener las responsabilidades inherentes a eso. Pero igualmente eso ya se discutió y ya se zanjó el tema de la baja de la edad de imputabilidad. Lo que estamos ahora es ante el tema del voto, ¿no? Uno podría pensar que muchos más países en el mundo votan a los 16. Y no, son muy pocos en realidad. Tenemos básicamente 11 países que votan a los 16 años y ese requerimiento de voto a los 16 años en países como Argentina, por ejemplo, ahí tenemos básicamente un mapa con los países que votan a los 16 años en el mundo, ¿verdad? Es un 5% simplemente de los 230 y tantos países que hay en el mundo, contando inclusive países neocoloniales, son 237 más o menos. Ahí tenemos el 5% que votan a los 16 años y algunas particularidades. Por ejemplo, Argentina se vota a los 16, pero de los 16 a los 18 es opcional. De los 18 en adelante es el voto obligatorio. Una medida reciente. Una medida bastante relativamente reciente. Exactamente. Brasil, Ecuador, Austria, Cuba, Malta, Nicaragua, Escocia, la isla de Man, Jersey y otros países que ni siquiera sabemos dónde quedan, pero básicamente votan a los 16 años. Y acá entramos como en una gran discusión, porque en realidad la gran mayoría de los países votan a los 18 años, ¿verdad? ¿Por qué 18 años? Bueno, 18 años está relacionado con lo que es el servicio militar obligatorio. A partir de ahí se empezó a generar la idea de 18 años. En Uruguay, la primera constitución de 1830 planteaba la idea de que las personas votaban a los 20 años, eran ciudadanos, recordemos que era muy restrictiva en lo que tenía que ver con la ciudadanía en la constitución del 30, a los 20 años, pero a los 18 si estaban casados. Hay muchos países del mundo que toman estar casado o tener trabajo como, de alguna forma, una manera de acceder a la ciudadanía. Porque, a ver, votar para mí se necesitan dos cosas más allá de la credencial cívica. Una es información y otra es madurez. Sí, para manejar esa. Pero hay una cosa que es interesante y lo marcan en el proyecto de ley los legisladores. Y tiene que ver básicamente con cuánta información tiene un chiquilín de 18 años a diferencia de uno de 16. O cuánto le importan los temas políticos a alguien de 18 o a alguien de 16. Y ahí creo que está bueno, es un terreno fértil para el debate, ¿verdad? A lo largo del mundo, porque además uno se cuelga, cuando empieza con estos temas uno se cuelga y dice, bueno, en el mundo, ¿cuál es la mayor edad en la cual tienen acceso al voto? 25 años. ¿Dónde? En Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo. Obviamente Emiratos Árabes Unidos es una monarquía, pero se eligen funcionarios, ¿no? Y se necesitan 25 años para poder votar. Ahí tenemos otro mapa en el cual encontramos los países donde se vota a los 21, 22, 23 y 25 años. Perfecto. ¿Qué parecería un exceso en este mundo de hoy? Ya con 18 años nos parecería que una persona tiene todo tipo de responsabilidades o podría tener todo tipo de responsabilidades. Ahora, lo que no entiendo es por qué quedamos encadenados que si yo te doy derecho a votar a los 16, también te tengo que dar derecho a manejar, también te tengo que dar derecho a casarte, también te tengo que dar derecho a portar armas. No, yo soy el Estado, elijo lo que te doy. Sí, elijo que votes. Perfecto, votás. Pero ¿por qué tengo que quedar enganchado de que si te dejo votar, tengo que permitirte manejar un auto, tengo que permitirte manejar armas, tengo que permitir... No necesariamente. No es el Estado el que hace, obviamente, en un juego democrático. No es que nadie viene con una idea, la baja y se cumple. Esto se vota, hay tres poderes diferenciados, etc. ¿Por qué tenemos que quedar enganchados de una cosa de si te dejo votar, te dejo manejar armas? Y porque las personas tienen derechos y obligaciones inherentes que aparecen en la Constitución. Uno no puede ir en contra de la Constitución. Entonces, si te da determinados derechos, te tiene que dar determinadas obligaciones. Claro, pero la Constitución no dice votar a los 16. No, habla de 18. O sea que yo puedo manejar la Constitución. La Constitución tampoco bajó del cielo. La hacen personas. Exactamente, no. De hecho, el proyecto de ley de los legisladores lo que plantea además, que es inherente a todo este cambio, es que los legisladores van a ser más jóvenes.
ya no de 25, sino de 23. Mirá Venezuela, ¿no? Donde el presidente cargado tiene 33 o 35, de acuerdo que lo leas. Exactamente. Yo creo que es un debate a dar. Creo que es un debate importante, interesante. Yo creo que los jóvenes de ahora manejan una infinidad de información más importante de la que manejamos nosotros. En realidad yo me recuerdo con 16 años y ni me imagino votando. Pero voté a los 2 años, Sí, con 18. pero eras mucho más maduro que un muchacho de 16 años ahora. No Yo lo estoy sé. casi seguro. Creo que esa es otra discusión que tendríamos que sumar a un psicólogo, seguramente. Puede Una ser. psicóloga que nos explique, bueno, estas nuevas generaciones, cómo vienen, ¿no? Seguimos profundizando entonces sobre este proyecto de ley, no para esta campaña política, no para estas elecciones, sino para la próxima de incluir a los que cumplen 16. ¿Te Exactamente, parece? me parece importantísimo. Nos vamos a la mesa. Es un debate apasionante, porque más allá de todas las preguntas que ustedes plantean con sensatez sobre este tema, está el mundo digital, el mundo de la tecnología, el mundo que se viene, que los tiene a los jóvenes como los grandes protagonistas. Pero vamos a entender en realidad qué impulsa a estos legisladores del Partido Nacional a llevar adelante este proyecto. ¿Cuál es el telón de fondo, digamos, de en estas circunstancias, bueno, abocarse por este grupo de votantes o de potenciales votantes? ¿Es significativo además este grupo de jóvenes a partir de los 16 años para votar, entre los 16 y los 18, digamos? Alejo Umpierres es diputado del Partido Nacional y es uno de los propulsores de esta iniciativa. Bienvenido. ¿Cómo le va, Umpierres? Buenas, un gusto de estar con todos ustedes acá. ¿Y por qué surge esta inquietud? Desde el vamos, así. Surge porque desde el Partido Nacional tenemos una visión muy fuerte del valor de la democracia. Una democracia se legitima positivamente cuando tú ensanchas las bases de legitimación de una democracia y cuando construyes civismo. La ampliación de las bases de una democracia se amplía por la ampliación de sus bases electorales y porque te obliga a construir civismo entre los 16 y los 18. Las líneas siempre son arbitrarias, porque si tú dices 18, si pusiste 18, ¿por qué no 17? ¿Y por qué no 16? ¿O por qué no 19? La consideración siguiente es la otra. Hoy día, en este mundo en que vivimos, tiene derecho al voto una persona de 90 años, con toda legitimidad y derecho, y quizás con muy poca perspectiva de vida hacia adelante de la sociedad por la cual está votando. Pero no tiene posibilidad del voto ese joven de 16 o 17 años que tiene toda la posibilidad de construir a través de su propio Ahora, opinión. Umpierres, yo leyendo, por ejemplo, los primeros párrafos del proyecto, veo que hay claramente una intención de ayornarse a los tiempos que corren, ¿no? A nuevos lenguajes y demás. ¿Cuánto juega también en ese ayornamiento el hecho de que en nuestro sistema democrático el voto sea obligatorio? Porque el joven de 16 años, intuyo, y esto es una percepción de corte personal, puede no cerrarle ese concepto de la obligatoriedad del voto. Por un lado, digamos, me estás invitando a participar, pero por otro lado, le puede parecer anacrónico o falto también de ayornamiento el hecho que el voto sea obligatorio y puede perfectamente querer no ejercerlo. Digamos, ¿se consideran también esos aspectos a la hora de, bueno, buscar bajar ese tope? No, nosotros no tocamos el aspecto de la obligatoriedad del voto, que es toda una discusión aparte. Está establecido en 1934 la obligatoriedad del voto, pero nunca se había hecho efectiva porque no había sanciones. En una ley de 1971 se estableció sanciones que se aplicó realmente la obligatoriedad del voto por primera vez en 1971. Nosotros, que somos consistentemente liberales y queremos serlo, creo en la libertad del elector para votar y no votar. A mí no es una cosa que me agrade la obligatoriedad del voto. Más allá de la visión en términos filosóficos rusoniana, ¿no? Del contrato social donde se nos obliga a ser libre. Yo prefiero el marco de la libertad. Pero nuestra visión de este proyecto es que nosotros tenemos que generar escuela de democracia, ensanchar la base democrática y otra cosa muy importante. En el Uruguay de hoy hemos desbalanceado el objetivo de la mira telescópica de los políticos, de todos los sectores y de todos los partidos. Porque en Uruguay nos dedicamos a mirar y a pensar básicamente en los jubilados y nos olvidamos de políticas para los jóvenes. ¿Por qué? Porque el desbalanceo demográfico en una sociedad que paulatinamente se va envejeciendo juega a favor de que el centro de las propuestas electorales estén en los mayores. Y los jóvenes van quedando postergados cuando son básicamente la levadura de la sociedad. Nosotros tenemos que empezar a tener políticas focalizadas y la posibilidad de que para que ello exista
es darles peso electoral a los jóvenes. Esto significaría unos 200.000 jóvenes más ingresando al padrón electoral. Pierres, tenemos también la opinión de la gente, porque bueno, apenas leímos el proyecto de ley, salimos a la calle, le preguntamos un poco a la gente a ver su primera percepción sobre esta propuesta y si les parece, bueno, vamos con las encuestas que realizó Jimmy y también con alguna por Twitter que hemos colgado en el de Buen Día Uruguay. Adelante. ¿Qué te parece bajar la edad para los 16 años? Y para mí me parece que no estaría de acuerdo todavía porque me parece muy chicos, más hoy en día como está la juventud, ¿no? Que tener un poquito más de conciencia para saber verdaderamente lo que estamos haciendo, ¿no? La elección de quién va a gobernar y va a dirigir nuestro país por 4 años. Entonces creo, en mi manera de entender, de que todavía no están como muy maduros para afrontar esa responsabilidad. Porque es un gran tema de conciencia, ¿no? Para mí está bien porque ya a los 16 ya tenés cierta conocimientos que te pueden llevar a votar, a elegir un partido. Pero tendría que haber más información en las redes, más formas de llegar a los adolescentes para poder saber bien qué elegir. A mí me parece que no, que con esa edad no. ¿Por qué? No, porque tienen que tener 18 años, entonces está apto para, digamos, para votar. ¿Un tema de cabeza? Creo que sí, que la juventud está un poco perdida. Después de los 18, 20 años empieza a pensar un poquito mejor. A mí me parece fantástico. Ya los chicos de 16 años hoy no son los mismos de hace 50 años, 60 años, que no sabían lo que hacían. Creo que hoy son más conscientes y tienen como un perfil más adulto que lo de lo que eran antes. Pienso. ¿Qué pensás? Yo comparto lo mismo también. Hoy en día, 16 años ya están preparados para decidir quién puede ser el presidente, sí. Bueno, diferentes interesante, opiniones. ¿no? Pero eso último que decían recién es interesante, porque ¿quién tiene en realidad la respuesta a eso? ¿Son realmente más conscientes, más informados? Sí, porque tienen acceso, pero digo, ¿tienen interés? ¿Tienen más interés por temas políticos, Tener por ejemplo? datos no necesariamente tiene que ver con tener información. Por eso, el joven de 16 de ahora, a diferencia de nuestra juventud, ¿es tan distinto? Bueno, lo que pasa es que es un tema subjetivo y yo estoy... Bueno, vos sos el más joven de la mesa, lo que pasa. Estoy muy a favor de la juventud y creo que los jóvenes de 16 años son mucho mejores que los de hoy, que lo que nosotros éramos hace 16 años, justamente por el... ¿Sos así tan radical en la...? Sí, yo no creo que... Hace 20 años, yo tenía 16, hace 20 años. No creo que un joven de mi generación pudiera llegar a hacer un cohete como hacen ahí en el Casaballe de los Botijas y llegar a premiados a la NASA y eso. Bueno, Esos son cosas, no, hay otras herramientas. Es parte de la evolución, es parte de la evolución. Es parte de la evolución, pero bueno, yo entiendo que a veces como sociedad se estigmatiza como que los jóvenes están en otra y no están involucrados, y yo creo muy por el contrario que muchas veces están mucho más involucrados que los adultos. Ahora, estimado Alejo Pierre, a quien conozco hace un tiempo, esto no es nuevo. En el 2011, usted ahora está un poco alejado, pero José Carlos Cardoso impulsó un proyecto en el cual le daba a los jóvenes de 16 años la posibilidad de votar. Democracia no es solo votar, democracia es algo... ampliar la base democrática de un país es mucho más que dar la posibilidad del voto. Pero yo no puedo separar esto de las obligaciones. Cuando se habló de la baja de la edad de imputabilidad, uno de los argumentos que usó, por ejemplo, Luis Lacalle Pou para decir yo voto para bajar la edad de imputabilidad es que él había acompañado el proyecto presentado por José Carlos Cardoso en el año 2011, insisto, 2011, donde se le daba a los jóvenes el derecho al voto. Lo que decía Luis Lacalle Pou es, si yo le doy y entiendo que están maduros para poder votar, y firmé, porque él era diputado en aquel momento, y firmé diciendo que los jóvenes deberían tener la posibilidad de votar, también inherente a eso está asumir otras obligaciones. Entonces empezamos a discutir todo. A mí me parece que el proyecto le consulto, si no está enrabado con todo el otro, es decir, no discutamos solo el voto, discutamos la mayoría de edad, discutamos los derechos y discutamos las obligaciones. ¿Ustedes no están preparando el terreno para esa discusión? Primera cosa que te digo, yo desde el 2011 vengo pugnando por esto. Es más, fui el impulsor del proyecto que hizo el hoy senador José Carlos Cardoso, que tuvimos la ayuda fundamental de la redacción del constitucionalista Gonzalo Aguirre Ramírez. En aquel entonces yo escribí editoriales en Patria Digital, La Democracia, y en el diario El Este de Rocha, que es el diario más leído del departamento, que se llamaba así, A la cárcel y a las urnas.
porque entendía, en aquel entonces comenzaba el debate de la responsabilidad penal juvenil, o sea, de bajar la inimputabilidad a los 16 años. Y entonces yo entendía que efectivamente, como tú dices, Nicolás, eso iba encadenado. Derechos por un lado y obligaciones por otro. Porque yo creo que la sociedad es un juego indisoluble de obligaciones y derechos. Ahora, ¿por qué en este momento no planteamos nosotros el tema de la responsabilidad penal? Porque está laudado por un plebiscito. Y realmente cuando lauda la ciudadanía yo tengo que respetar. Vox Populi, Vox Dei. No es que vaya a ser para siempre, porque también los plebiscitos pueden ser con una relativa temporalidad, que no existe un plazo para ello, revisados porque las conciencias sociales van cambiando. Pero parece me atrevería a decir que hoy, si si hubiera un plebiscito, saldría aprobado no la sé, imputabilidad. eso no se sabe. Lo que sí parece que va de suyo, lo que usted plantea es, desde mi perspectiva, hablo como Alejo Umpierres, si le damos los derechos, le tenemos que dar la obligación. Estoy de acuerdo contigo. No lo planteo simplemente porque hay un laudo plebiscitario que ya saldó la discusión. Si no, usted entiende que viene de la mano. Sí, yo entiendo de la mano. A la cárcel y a la urna, como el título que yo le puse en la editorial que escribí en el entonces, bien gráfico, a la cárcel y a las urnas. Si tienes responsabilidad perfecta para discernir lo que es un delito, sabes que matar, violar o robar es un delito y también se te adjudica tu derecho al voto. Lamentablemente la ventana penal en este momento la tenemos cerrada por vía plebiscitaria, si no, obviamente que la impulsaría. Pero sigue de fondo la discusión de si efectivamente a los 16, más allá de la época en la que estamos viviendo, tienen la madurez. Ese es un tema tienen muy la madurez interesante. Necesaria. Eso es algo que no es tan fácil, así como de determinar más allá de todos los avances y de todos los despiertos que puedan ser los jóvenes hoy a los 16. Me permito una cuestión, porque lo dijo la señora también, y el tema de la madurez es un tema que recorre varios argumentos de esto. Ahora, todos nosotros no conocemos ciudadanos de 30, 50, 60 años, hasta analfabetos, porque nuestra Constitución lo permite. No está vetado el voto del analfabeto. O gente que vota porque una promesa de un cargo, de una jubilación, por vínculos de amistad o parentesco y no por el futuro del país. Aparte, ¿cuántos conocemos de 18 años absolutamente inmaduros? Bueno, pero eso... Y además hay una cuestión que no tenemos, y es una discusión que, ojo, que pueda abrir la puerta a otra discusión. Porque, ¿dónde está la prueba de ingreso a la ciudadanía? ¿Alguien la da? ¿Es la edad la prueba de ingreso a la ciudadanía? No, no la es. Bueno, pero culturalmente... Entramos en un proceso en el cual eventualmente la madurez, no solamente la madurez biológica, sino cultural, educativa, de conocimiento de las variables macroeconómicas, etcétera. Entonces llegaríamos a la posibilidad de establecer un voto censitario. Bueno, entonces para un poquito, vamos a entrar a hilar más fino quiénes son los que tienen el derecho al voto de acuerdo a la madurez y a la conciencia. De otra manera. No, los pobres porque no tienen cultura deberían ser marginados, solamente que voten los profesionales porque son los que tienen, o aquellos de sexto año aprobado. ¿Qué tan interesante es para la clase política este grupo de jóvenes que podrían estar representados, ¿no?, si se les diera el derecho a voto, pongámosle, en las próximas elecciones? ¿Ustedes tienen por allí alguna evaluación, por ejemplo, dentro del Partido Nacional, del interés que puede recabar, digamos, este grupo de votantes en caso de que se les diera la posibilidad de votar? El Partido Nacional tiene una política consistente respecto de los jóvenes. Cabe recordar que en el gobierno último del Partido Nacional se creó el INJU, el Instituto Nacional de la Juventud, que fue creación del Partido Nacional, que en su momento lo dirigió el hoy diputado Jorge Gandini, que fue su primer presidente, y eso es de alguna forma un mojón, digamos, de lo que ha sido nuestra visión. El Partido Nacional ha sido un gran impulsor de las elecciones de jóvenes. Votan más de 60.000 jóvenes en sus elecciones de jóvenes y votan con edad incluso inferior a los 16 años. Yo creo que lo que pasa es que la democracia se construye. La democracia no es un elemento que simplemente es dar derechos, sino que es construcción de ciudadanía. La construcción de ciudadanía es un acto educativo y eso es parte de los juegos de los diferentes instrumentos sociales. Estamos de acuerdo que el concepto de madurez es algo ambiguo también, porque digamos, no hay forma de establecerlo de una edad a otra. Yo me pregunto también culturalmente, Umpierres, digamos, cuánto afectaría en esa concepción de los 18 como mayoría de edad. Es decir, si pensar también que a los 16, si podés votar, también podés sacar la libreta. Es decir, un montón de derechos y obligaciones
cuestiones más. Vamos a ir a algunos mensajes que llegaron en el transcurso de la nota para ir cerrando esta charla. Héctor dice, ¿voto a los 16 años? No, además el voto no debería ser obligatorio para nadie, otra discusión desde ya. Y Jessica dice, hola gente, creo que el voto a los 16 años debería ser opcional y volvemos al tema. Bueno, según otros países donde ya lo han No aplicado, como veíamos previamente con Borges, es interesante ver que, claro, el entusiasmo de la primera elección de esta generación es enorme, ¿no? En las primeras elecciones que se les da la posibilidad de votar es mucho el entusiasmo, pero bueno, después lógicamente va decayendo con el transcurso del tiempo. Pero bueno, es interesante seguir estudiando también la relación jóvenes y política. Siempre se habla de forma así como de lugar común, que no hay interés de los jóvenes por la política. Habría que ver qué tan cierto es, al menos aplicado aquí en nuestro país. Para cerrar, voy a leer 2 frases. Hoy los muchachos a los 16 no son como era yo a esa edad. Me parece una propuesta interesante. Esto lo dijo en el 2012 Lucía Topolansky, haciendo referencia a lo que pasó en Argentina, que venía enrabado un poco con esto de votar a los 16, pero que no sea opcional hasta los 18. Bueno, Lucía Topolansky ya dijo que le pareció una propuesta interesante. Digo, porque va a ser de recibo, me imagino. Si en el 2012 le parecía interesante, ahora le parece interesante también. Ojalá que sí, que le parezca a toda la izquierda interesante, porque aparte ha tenido un discurso, por lo menos discurso, digamos, de aparente cercanía, que yo digo que hay que transformarla en hechos. El Partido Nacional siempre ha tenido una política de hechos, concreto en políticas. También el proyecto del 2011, que nosotros impulsamos en aquel entonces, también fue firmado por Lacalle Pou. Obviamente que esto es una discusión para una futura elección. Claro, incluso se plebiscitaría en la elección de octubre de este año. Se plebiscitaría. En la elección de octubre de este año para aplicarse en la próxima elección 38 boletas vamos a meter en Exacto. Va a ser una urna bastante ancha, va a ser una urna extra larga, XL. Bien, bueno, muy interesante. La discusión Nosotros hicimos una mini encuesta en Twitter que, bueno, con 2.000 votos aproximadamente, una enorme mayoría dio que no a esta propuesta, porque cuestan los cambios. También se habla muchas veces cuando un candidato es demasiado joven, porque es demasiado joven. Hay un tema también, ¿no? A rever desde el punto de vista de la idiosincrasia uruguaya sobre el tema de la juventud, ¿no? Y eso de la madurez y de estar preparado, no estar preparado, que se sigue dando en la actualidad. También hay determinada gente que piensa que los jóvenes sostienen determinadas ideologías políticas. Es un error. Esa es una concepción sesentista. Hay una encuesta que salió hace muy reciente donde miran el voto de los jóvenes entre 18 y 29 años y es prácticamente igual a la tendencia total de los partidos. Los jóvenes pueden casarse a los 16, lo más importante de la vida, constituir un hogar, una familia, determinar el futuro. Eso sí que es una locura. Los jóvenes pueden tener patrimonio. Eso sí habría que reverlo. De eso tenemos que hablar, señor. Nuestro código prevé que tú puedes tener dinero, que puedes habilitarte para comerciar con menos de 18, puedes pagar impuestos, IVA, BPS, pero no puedes elegir a quienes te obligan los tributos. Hay que suprimir al Ratón Pérez, que es el principal financista. Lo seguiremos esta discusión. Sí, conversando. Muchas gracias, diputado. Un viernes, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por este tema.